En desahogo del 14º punto de orden del día, se concede el uso de la palabra al diputado Alfredo Ramírez Bedoya a efecto de exponer los fundamentos y motivos de la propuesta de acuerdo que presenta. Gracias. Con su permiso, señor presidente, y dando la bienvenida al doctor Héctor Pérez Pintor, secretario auxiliar de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en representación del rector, el doctor Medardo Serna, al igual que Moisés Mendoza Campos, secretario de organización del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en representación de Eduardo Tena, secretario general de este sindicato, así como al secretario general del SPUM, el doctor Gaudencio Anaya Sánchez. Exposición de motivos. La celebración del bicentenario de la independencia de México quedó con una deuda de reconocimiento nacional al Colegio de San Nicolás de Hidalgo, cuna de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, dado que ahí se fraguaron las ideas libertarias que construyeron nuestra patria. No obstante, hoy estamos a tiempo de colocar en su lugar que se merece a dicha institución, por méritos propios, a una institución que históricamente ha contribuido con el desarrollo social, cultural, académico y científico del país. Nuestra máxima casa de estudios, como heredera del semillero libertario, merece el reconocimiento de esta legislatura, de tal forma que la dignifique y se le valore por sus innegables aportes en la construcción de la nación mexicana. No debe perderse de vista que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es el eje formativo de nuestra entidad y de miles de estudiantes provenientes de las 32 entidades del país. Antecedentes históricos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuna de héroes. La riqueza ideológica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, desde sus días como Colegio de San Nicolás Obispo, ha dado sin duda frutos trascendentales para la vida política y científica, cultural del país por más de 400 años. Desde su fundación, en el año de 1538, por Vasco de Quiroga, y en sus días como Colegio de San Nicolás en el siglo XIX, ha dado las bases de los ideales humanitarios y ha aportado en la formación de las instituciones de México, las cuales fueron concebidas en esas aulas. Como afirma el historiador Marco Antonio Landavaso, no es que San Nicolás haya reflejado pasivamente el devenir de México decimonónico, sino fue parte sustantiva de él. Su historia es un brazo vigoroso, aunque poco conocido aún, del tronco ya secular de nuestra historia nacional. Recordemos la labor emprendida por Vasco de Quiroga, quien como primer obispo de Michoacán, y de acuerdo a la tradición de la época de que en cada diócesis existiera un espacio de instrucción clerical, habló en 1538 de la necesidad de crear un colegio a la par de un hospital, donde sean curados del cuerpo y enseñados los hijos de los naturales y los mestizos y librados de la ceguedad y tiniebla de la ignorancia. A pesar de que se desconoce la fecha exacta de su creación, se refiere que fue a partir de esa fecha en que el religioso empezó a trabajar en el proyecto, aunque hasta 1543 se da a conocer la cédula real mediante la cual se declara al colegio bajo la protección y patronato de la corona. San Nicolás fue el nombre elegido por Vasco de Quiroga, posiblemente debido a que era el patronato de su villa natal, Madrigal de las Altas Torres, en España. El colegio, inicialmente ubicado en la ciudad de Michoacán, hoy conocido como Pátzcuaro, fue trasladado a Valladolid en 1580, debido a que la sede misma de la iglesia catedral se reubicó en la hoy Morelia. Producto de intereses de la cúpula del poder, representada por españoles y criollos que pretendían construir un espacio de mayor influencia, alejados de los indígenas que eran mayoría en la zona. Este cambio puso en evidencia que los objetivos incluyentes con los que Vasco de Quiroga creó el colegio se habían modificado.
A pesar de que los intereses criollos se establecieron al interior del colegio, este se fortaleció en los siguientes siglos como un establecimiento de gran prestigio educativo en el virreinato novohispano. A consecuencia de una serie de reformas a los planes de estudio y a su reglamentación, llegado el siglo XVIII y con la introducción de la Ilustración, el colegio fue aceptando poco a poco ideales progresistas que darían como fruto el movimiento independentista. Bien conocido es el lugar que ocupa el colegio en la ideación del movimiento independentista, que además de la emancipación de la colonia española, fue un despertar a nuevas formas de pensar el territorio e imaginar las relaciones humanas, como la expedición del primer bando de abolición de la esclavitud de Miguel Hidalgo. Documento revolucionario para su tiempo, pero sin duda parte del ideario libertario del cura. El papel de Miguel Hidalgo y Costilla en la vida del Colegio de San Nicolás fue determinante en un momento álgido de la política que convergería en el movimiento de independencia. Su llegada a San Nicolás fue desde la corta edad de 12 años y ahí estudió filosofía y artes para después cursar los estudios mayores de teología moral y escolástica. El camino de la docencia y de la preparación sacerdotal hizo que el cura afianzara su carrera profesional al interior del colegio y pronto desempeñó otros cargos en la institución como tesorero, vicerrector y rector. Sin embargo, la aportación más importante fue la formación libertaria de los jóvenes estudiantes, que más tarde se convertirían nada más y nada menos que en insurgentes, a quienes proporcionaba lecturas divergentes a los temarios acostumbrados en el virreinato y los exhortaba a conocer otras maneras de pensamiento. José María Morelos fue el otro gran prócer de la patria, igualmente influenciado por su paso por el Colegio de San Nicolás. Inició a edad avanzada sus estudios debido a los escasos recursos con que vivía su familia, de la que era sostén tras la volátil presencia del padre. Fue así que inició sus estudios a la edad de 25 años, a pesar de que previamente se había adentrado al mundo de las letras de manera autodidacta. Sin duda las lecturas, las discusiones y la relación que forjó con los estudiantes del colegio en el tiempo que Hidalgo fue rector del mismo, influyeron en la formación de su ideología libertaria. Ya en una etapa avanzada de su participación en el movimiento independentista, Morelos plasma su ideario político en el trascendente documento nacional Los sentimientos de la nación, escritos en septiembre de 1813, en donde además de hablar de la igualdad, la resistencia a la opresión y la seguridad, por primera vez en el territorio se habla de una equidad socioeconómica, aspecto que se haría retomado hasta la Constitución de 1917. Ignacio Rayón, otro nicolaíta protagonista del movimiento independentista, fue el encargado de la instalación de la Suprema Junta Nacional Americana en Zitácuaro en 1811, primera en su tipo. De igual forma, unos años después, ya en la Reforma, Melchor Ocampo fue un personaje clave para la vida de desarrollo del colegio, dado que gracias a su interés por la ciencia y la difusión del conocimiento, el Colegio de San Nicolás fue reabierto en 1847, durante su primer mandato como gobernador del estado, periodo en el que impulsó un decreto mediante el cual se destinaría el 1% del presupuesto a la adquisición de equipos de laboratorio y de un jardín botánico para el colegio, a fin de que la ciencia en el estado tuviera las condiciones para desarrollarse. La educación y el papel del Colegio de San Nicolás en el desarrollo del país fueron para Ocampo trascendentales, y así lo expresó en su discurso pronunciado en las instalaciones del mismo, a tomar protesta como gobernador del estado en Michoacán en junio de 1847. Señalando, Michoacán puede y muy fácilmente debe de toda preferencia atender al segundo medio, instruir y educar, pero no limitándose a dar tan solo el conocimiento de la lectura y la escritura, que no son sino simples medios de llegar al saber, no atendiendo únicamente a las ciencias de reflexión que ya se enseñan aquí con tanto brillo,
sino difundiendo los conocimientos prácticos de todas las carreras, aprovechando todas las aplicaciones que se saben, ya hacer de todas las ciencias de observación, enseñando a leer, sí, pero en la naturaleza, porque es su conocimiento el único que hace avanzar la industria, por la que el hombre se enseñorea de la materia y el comercio, por el cual un pueblo aprovecha los adelantos y elementos de los otros. Nos dedicaremos, pues, a hacer que prospere nuestra agricultura y minería, nuestros artefactos y nuestras relaciones mercantiles, esforzándonos en desestancar la propiedad, disminuir los gravámenes, mejorar los caminos, aprendiendo y aplicando las ciencias, y antes que a esto conducen, para ello nuestro cuidado preferente será San Nicolás, y ojalá que consigamos levantar su fama a nivel de la del hombre benéfico que la fundó y la del héroe a cuya memoria se ha dedicado. Otra manifestación de su amor por el colegio fue la carta que envió a su amigo regente en 1853, Santos Degollado, con motivo de su salida del gobierno de Michoacán, y en donde se lamentaba principalmente por no realizar todos los esfuerzos que se proponía para San Nicolás, y donaba un telescopio y un microscopio para la institución. Más allá de los aportes que pudo lograr Ocampo para el colegio en los cortos años que estuvo en el gobierno, y fue en esa primera reapertura en la que, de acuerdo al historiador Raúl Arreola Cortés, Melchor Ocampo establece el nombre del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo. Primitivo por haber sido la institución que abrió brecha en el tema educativo en América. Nacional por la ideología nacionalista que ahí se fomentaba. Y finalmente de Hidalgo, con el objeto de honrar al padre de la patria. Ya en el siglo XX el colegio se convirtió en la raíz de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, primera institución académica autónoma, producto de la Revolución Mexicana y de la Constitución de 1917, que ponía énfasis en la educación laica y gratuita. Nunca ha sido fácil el devenir de nuestra universidad. El proyecto de formación de la universidad fue obra del michoacano Pascual Ortiz Rubio, quien desde su posición como candidato a la gobernatura del Estado empezó a trabajar en la necesidad de conformar una institución de educación secundaria y superior que no dependiera del Estado. Tras su triunfo en la contienda, Ortiz Rubio presentó desde sus primeros días de gobierno el proyecto universitario moderno, capaz de autogobernarse e independiente de los constantes conflictos políticos de la entidad, acorde a las necesidades del nuevo país. A pesar de que el proyecto no fue bien recibido por distintos grupos de diputados, vuelvo a leer, a pesar de que el proyecto no fue bien recibido por distintos grupos de diputados, debido a la precaria situación económica en que se encontraba el Estado y a las disputas políticas que habían quedado luego de las elecciones, el gobernador se volvió un defensor férreo de su visión educativa. Y finalmente, mediante un decreto, el 15 de octubre de 1917, se creó la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la cual se incluiría a las escuelas normales para profesores y profesoras, el Museo Michoacano, el Observatorio Meteorológico, la Biblioteca Pública, el Museo de la Independencia, la Escuela de Artes y Oficios, la Escuela Industrial, Escuela Comercial para Señoritas, Escuela Superior de Comercio y Administración, Escuela de Medicina y Escuela de Jurisprudencia, encabezados por el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo. La cuestión de la autonomía había sido defendida desde el siglo XIX en el proyecto de Justo Sierra para la Universidad Nacional y se enfocaba en una autonomía académica para dejar fuera al Estado de toda cuestión de la ciencia y así conseguir el progreso intelectual del país. Por su parte, al retomar la necesidad de la autonomía, el mismo Pascual Ortiz Rubio creía en que la dependencia al gobierno y a las funciones políticas eran razones de los problemas que enfrentaba la educación superior en Michoacán. Eso acarreaba inestabilidad en los asuntos académicos
y en la falta de estímulos a profesores y estudiantes. Fue así que en el decreto número 9 del 15 de octubre de 1917 se dio a conocer que la universidad sería independiente del Estado y en su artículo 2 se lee: se establece la Universidad Autónoma del Estado de Michoacán y se denominará Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. De esa manera, la institución michoacana sería modelo educativo en el nivel superior, tanto a nivel nacional como internacional. En 1923, la Universidad de San Luis Potosí retomó la idea de la autonomía y la Universidad Nacional Autónoma de México lo haría hasta 1929. Como idea generadora de transformaciones, la bandera autónoma fue ondeada por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, en el movimiento estudiantil de 1918, lo que ubica a la Universidad Michoacana como la primera en su tipo en América Latina. Así, además de encabezar reformas trascendentales en la organización de instituciones de educación superior y de los innumerables aportes a la vida política del país, el colegio y luego la Universidad Michoacana han generado importantes aportes a la ciencia del país. En el siglo XIX se destaca el ámbito de la medicina, en la cual el médico Juan Manuel González Ureña, protagonista de la primera reapertura del colegio y difusor de investigación en su campo, contribuyó enormemente a los estudios médicos en el Estado. Por otro lado, Nicolás León fue un erudito en la difusión del conocimiento médico, fundador del Museo Michoacano y docente activo del Museo Nacional de Arqueología, Etnología e Historia. Publicó además innumerables obras sobre asuntos médicos y botánica. Melchor Ocampo también tuvo una aportación importante en la botánica, zoología, geografía, geología, astronomía y física. Reconocido principalmente por los hombres de ciencia de su tiempo como un relevante estudioso de las familias de los cactus. Ya en el siglo XX, el médico nicolaíta, rector de la Universidad Michoacana de 1922 a 1924 y posteriormente rector de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1961 a 1966, Ignacio Chávez Sánchez, fue reconocido como el padre de la cardiología en el país por sus importantes aportaciones en el ramo, además de haber fundado la Sociedad Mexicana de Cardiología y el Instituto Nacional de Cardiología, y ser presidente de la Sociedad Internacional de Cardiología y asesor de la Organización Mundial de la Salud. Se debe destacar que han sido nicolaitas quienes impulsaron la idea del país que hoy somos. Fueron nicolaitas quienes se alistaron para pelear en la guerra contra Estados Unidos bajo el nombre del Batallón de Matamoros y quienes lucharon contra la intervención francesa. Ya en el siglo XX defendieron el proyecto educativo del general Lázaro Cárdenas y alzaron la voz ante el autoritarismo del gobierno de los años 60. La Universidad Michoacana hoy y su papel en la generación de conocimiento. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se ha desarrollado como la institución educativa de mayor tradición en el Estado y en la región. A la fecha ha logrado un alcance nacional y se ha enfocado en el desarrollo de los valores sociales y éticos como la igualdad, el respeto y la justicia social, así como en el liberalismo, el humanismo y la generación de conciencia social. Actualmente la matrícula de la universidad está compuesta por más de 54,000 estudiantes, de los cuales más del 10% provienen de las 32 entidades del país, principalmente Guerrero, con 1,285 alumnos, Guanajuato, 1,151, Chiapas, 677, Estado de México, 466 y 209 estudiantes de Veracruz, entre otros. Con tal cobertura, la universidad se ha extendido a lo largo de Michoacán y actualmente tiene presencia en 21 municipios del estado, mediante 7 planteles de bachillerato, una escuela, 23 facultades, 9 institutos de investigación, 3 unidades profesionales y 2 centros de estudios especializados. La educación a distancia ha sido otra de sus vías para formar profesionistas a través de 17 nodos en Cuitzeo, Cualcomán, Tlalpujagua,
Uruapan, Huetamo, Ciudad Hidalgo, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, La Piedad, Arteaga, Zacapu, Ario de Rosales, Mújica, Marcos Castellanos, Tuxpan, Purándiro y Zaguayo. El compromiso social de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se manifiesta en el apoyo que da a más de 6,000 jóvenes de escasos recursos mediante la educación y manutención en 35 albergues estudiantiles. Sin duda, el apoyo que se brinda a jóvenes de escasos recursos se ve reflejado en el constante arribo de estudiantes de comunidades indígenas, usualmente las más relegadas del país. Según el estudio realizado por la Secretaría Académica de la propia universidad en 2014, entre aspirantes a licenciatura de origen indígena, se registraron 759 jóvenes provenientes de distintas comunidades michoacanas, de los cuales 704 se identificaron con la cultura purépecha, 43 con el náhuatl, 4 mexicaneros, 3 mazahuas, 2 mixtecos, un tzetzal, un mije y un otomí. Del resto del país hubo 273 jóvenes, de Chiapas, 95 de Veracruz, 61 de Oaxaca, 54 de Guerrero, 39 del Estado de México, 13 de Colima, de los cuales 713 se identificaron hablantes de purépecha, 229 de tzetzal, 148 hablantes de náhuatl, 64 hablantes de mixteco, 32 hablantes de otomí, 25 de mazahua, 25 de tzotzil, 19 tlapaneca, 15 maya, 10 tepehuano, 7 chinateco, 6 triqui, 5 zapoteco, 5 huichol, 4 mexicanero, 4 mixe, un mam y un mazateca. Dichas cifras refuerzan la imagen de que la Universidad Michoacana, como una institución multicultural y responsable con el fortalecimiento de la educación en zonas marginadas. Se hablan en la Universidad Michoacana todas y cada una de las lenguas originarias de este país. Su papel como generadora de desarrollo económico, social, científico y cultural en la región es destacable y se ve reflejado en la importante cantidad de posgrados con que cuenta desde hace varias décadas. 75 programas de maestría y doctorado, de los cuales 52 pertenecen al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Así, la institución se ha enfilado como líder en el país en la generación de conocimiento especializado en diversas áreas del saber. Adicionalmente, un número importante de investigadores de la Universidad Michoacana encabezan proyectos importantes a nivel internacional, como el Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica, CEMIE-GEO, y el proyecto Geotermia Mexicana, GEMEX. Convenio de colaboración entre México y Europa en el área científica, de ahí su ubicación en el lugar número 7 del Times Higher Education. 2018 como una de las mejores universidades del país, así como su pertenencia al consorcio de universidades mexicanas, núcleo al que pertenecen las mejores 30 instituciones de educación superior del territorio mexicano. Los logros anteriores se fortalecerán mediante el Plan Integral de Desarrollo 2010-2020, diseñado por las autoridades nicolaitas, en el cual plantean la necesidad de diversificar su oferta educativa en licenciatura y posgrados para contribuir a la ampliación de la cobertura de la educación superior, la consolidación de campus universitarios y actualización de programas existentes, a fin de acreditarlos por organismos externos, garantizar la gratuidad de la educación superior prevista en la Constitución Federal y en la del Estado de Michoacán. Plantearse un fortalecimiento de las finanzas a través de una diversificación de recursos, el establecimiento de un sistema de jubilaciones y pensiones responsable y viable, el fortalecimiento de los vínculos de la universidad con diversos sectores y desarrollar reformas a la legislación universitaria. En razón de la trascendencia histórica de la institución, así como por las aportaciones actuales a la formación de calidad de miles de profesionistas de todo el país, es que consideramos que la recategorización a Universidad Nacional de la Universidad Michoacana debe ser el paso a seguir para la cuna de Hidalgo, como vía de dignificación y para otorgarle el lugar que merece
como constructora de los ideales que le dieron las bases independientes a nuestra nación. Acuerdo. Primero, se exhorta respetuosamente a la Presidencia de la República, al Congreso de la Unión, a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales se eleve a la categoría de Universidad Nacional, modificando los convenios correspondientes, así como su denominación, para que sea nombrada de acuerdo a su nuevo estatus. Universidad Nacional y Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con fines de cumplir el presente acuerdo. Segundo, notifíquese el presente acuerdo al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Congreso de la Unión y a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su conocimiento y efectos legales conducentes. Es así como un servidor solicita a todos y todas nuestros diputados locales respalden la propuesta de Universidad Nacional para la Casa de Hidalgo. No es una propuesta solo en letras, es una propuesta histórica de relevancia y de justicia social para nuestro Estado y miles de jóvenes que buscan un futuro mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Se solicita a la segunda secretaría dar lectura al texto de proyecto de acuerdo. Con su permiso, presidente. Acuerdo. Primero, se exhorta respetuosamente a la Presidencia de la República, al Congreso de la Unión, a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales se eleve a la categoría de Universidad Nacional, modificando los convenios correspondientes, así como su denominación para que sea nombrada de acuerdo a su nuevo estatus Universidad Nacional y Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con fines de cumplir el presente acuerdo. Segundo, notifíquese el presente acuerdo al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Congreso de la Unión, a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su conocimiento y efectos conducentes. Palacio del Poder Legislativo, Morelia, Michoacán, a los 12 días del mes de octubre del año 2018. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada. Esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 236 bis de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, somete para su aprobación en votación económica si la propuesta de acuerdo se considera como un asunto de urgente y obvia resolución, y se pide a la segunda secretaría recoger la votación e informar a esta presidencia el resultado. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Les pedimos que mantengan con la mano arriba. En contra. Abstenciones. Le informo, presidente, 27 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones. Aprobado. Se considera de urgente.
Se considera de urgente y obvia resolución. Se somete a discusión, por lo que si alguno de los presentes diputados desea hacer uso de la palabra, sírvase manifestarlo en la forma referida, a fin de integrar los listados correspondientes. Diputado Arturo. Razono mi voto a favor. A favor. ¿Algún otro diputado? La diputada Mayela, ¿a favor o en contra, diputada? A favor. Diputado Octavio. Sí, gracias. ¿A favor? Presidente. A favor, y además reconocer este punto de acuerdo para poder exhortar a quienes ya se han manifestado y estar siempre solidario con la Universidad de Michoacán. Adelante, diputado. Bueno, para felicitar al diputado Alfredo por ese bagaje tan amplio de la historia que nos dio de nuestra querida máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y estamos con todo a favor, ¿verdad?, de este proyecto. Y nada más como un párrafo más de cómo agregarle, no nada más a nivel país ha formado esta gloriosa universidad, también gente de Centroamérica, de Sudamérica, hemos tenido todos compañeros de esos países que noblemente nuestra universidad ha forjado también. Gracias. Muchas gracias, diputado, por tus manifestaciones. Diputada Sandra Luz. Diputada, tenemos 3 diputados ya hablando a favor. Haremos una siguiente ronda para que puedas ser incluida también ahí en esa lista. Se concede el uso de la palabra al diputado Arturo Hernández. A favor. Diputado Antonio Salas Valencia, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. Autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás, medios de comunicación, todos bienvenidos a esta su casa. Compañeras diputados, compañeros diputados que nos acompañan, el que suscribe Arturo Hernández Vázquez, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción quinta y sexta del artículo 236 bis de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, vengo a razonar mi voto a favor de la presente propuesta, de acuerdo en tenor a las siguientes consideraciones. Quiero iniciar mi intervención felicitando al diputado Alfredo Ramírez Bedoya, a quien en nombre del Grupo Parlamentario de Morena presenta esta propuesta de acuerdo, en la cual manifiesta de forma clara y precisa una reseña histórica abordando el pasado y el presente de la máxima casa de estudios de Michoacán. Estos hechos y logros no los podemos negar, por lo contrario,
Públicamente hemos reconocido como grupo parlamentario del PAN la importancia que tiene la Universidad Michoacana en la transformación de la vida de miles de jóvenes egresados en el transcurso del tiempo, así como las aportaciones científicas, tecnológicas y de vanguardia académica a nivel nacional que han logrado con mucho esfuerzo y trabajo en el mismo tenor, reconocimiento y apertura a sus puertas a nivel medio superior a jóvenes que provienen del extranjero, así como de diversos estados, apoyándoles de la forma más humanitaria en sus estudios, hospedaje y alimentación. Nada de lo anterior mencionado, como ya lo comenté, está en tela de juicio o debate. Y hablando de datos históricos, me permito externar de forma sumamente respetuosa que al diputado proponente se le olvidó mencionar algunos datos no menos importantes en este contexto universitario. El Congreso del Estado de la pasada 73ª legislatura, con decreto número 406 de fecha 4 de octubre de 2017, mandató dos temas sumamente trascendentes. Primero, declaración como benemérita y centenaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Segundo, celebra una sesión solemne del día 15 de octubre del año 2017, con la cual se hiciera esta declaratoria. Con los decretos anteriormente citados, los cuales reafirmo han sido ganados a pulso y en los cuales estamos totalmente de acuerdo, me pregunto, ¿en qué contribuyeron a mejoras de las condiciones contractuales, laborales, presupuestales, la falta de pago a su personal y la problemática que año con año presenta la Universidad Michoacana? Hoy nos venimos a proponer otro nombre más, el de Universidad Nacional Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la cual votaremos a favor. Pero con esta propuesta nos seguimos quedando cortos, y respetuosamente lo digo, ante la crisis que vive actualmente la universidad, al trabajador y al profesor le resulta más importante en este momento que se le pague puntualmente su quincena, que se le respeten sus condiciones laborales, situación que no pueden cumplirse desde días pasados, y en consecuencia su vigente aplazamiento a la huelga por esos motivos. En forma similar, a los más de 55,000 alumnos les interesa más tener clases y asistir a sus diferentes facultades y no ver truncadas o afectados sus estudios por la insuficiencia presupuestal. Aquí venimos a dar solución y resultados, no solamente a aprobar nombres adicionales, y todos los aquí presentes sabemos en dónde está el centro de la problemática universitaria, que estriba en la no aprobación a cumplimiento de los recursos extraordinarios por parte de la Federación. Por demás, y esto debe de ir a la par, que este Congreso se sume en carácter de responsable, buscando un incremento en el presupuesto de la parte proporcional que corresponde al ejercicio fiscal 2019. Además, el que fiscalicen y transparenten estos recursos, y algo que no podemos seguir evadiendo y dándole vueltas, es que se trabaje de forma integral en la comunidad universitaria en la reforma de la ley orgánica de la universidad, situación que va más allá del régimen de pensiones. Se tiene que abordar un esquema moderno, acorde a las necesidades reales, que permita respetar ante todo su autonomía para dar paso a la certeza jurídica y laboral, a lo que el propio rector nos ha manifestado su necesidad de urgente. Los cambios deben de ser así, de fondo, escuchando y trabajando directamente con profesores, trabajadores, autoridades universitarias y alumnos, situación que reconocemos por parte de las compañeras y compañeros de Morena que han dado pasos significativos, para que puedan transitar y mejorar las condiciones que actualmente tiene la universidad. Pero tampoco podemos seguir apostando a soluciones mágicas ni utópicas a los problemas financieros, sustentándose en una retórica rimbombante. Vuelvo a aclarar, estamos a favor de la propuesta de acuerdo. Sin embargo, queremos proponer una modificación a la misma, la cual sometemos a su consideración, modificando el artículo 2,
en el cual se exhorte también a las autoridades federales para que a la brevedad se aprueben los recursos extraordinarios a los cuales se comprometieron con la Universidad Michoacana y así subsanemos lo urgente que es el pago de los sueldos y los salarios de lo que resta del 2018. La Universidad Michoacana hoy nos necesita a todos unidos en la búsqueda de un rescate financiero. No puedo ni debo seguir, no se puede ni debe seguir siendo un botín político o partidista, tampoco un tema de exclusividad en la cual solamente una ideología política busque abanderar la causa, excluyendo a quienes también queremos participar y aportando medidas reales de solución de manera conjunta. Expreso en este momento desde aquí, la máxima tribuna del Estado, nuestra apertura como grupo parlamentario al diálogo democrático y a la participación activa de la comunidad nicolaita. Cuenten con nuestro respaldo, con nuestro compañerismo. Estoy seguro que el reconocimiento ya lo tienen no solamente a nivel nacional, sino internacional. Por eso existe algo más sublime, y esto es lo intangible del trabajo y esfuerzo del día al día, lo cual los posicionan más allá, que es un lugar de trascendencia en la historia. Ahí ya está su lugar. Por lo anterior expuesto, presento a consideración del Pleno la siguiente propuesta de modificación a la presente propuesta de acuerdo, la cual adiciona un artículo tercero. Es cuanto, señor presidente, por su atención. Mil gracias. Muchas gracias, diputado Arturo. Teniendo la propuesta de modificación, se le pide a la primer secretaría dar lectura a la misma. Propuesta de modificación a la propuesta de acuerdo. Respetuosamente solicitamos al diputado proponente, así como a este Pleno, para que el actual artículo segundo se recorra numéricamente y pase a ser un artículo tercero, y esta propuesta se considere como artículo segundo en la propuesta de acuerdo, para quedar de la forma siguiente. Segundo, se exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a la brevedad aprueben los recursos extraordinarios y suficientes comprometidos por parte de la Federación para cumplir con los pagos de sueldos y salarios, así como en prestaciones y demás recursos que permitan el rescate financiero de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el siglo 2018. Tercero, notifíquese el presente acuerdo al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Congreso de la Unión, a la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su conocimiento y efectos legales conducentes. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Se pregunta al diputado Alfredo Ramírez si acepta la modificación propuesta por el diputado Arturo Hernández al proyecto de acuerdo. Bienvenida y se acepta, por supuesto. Gracias, diputado. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra a la diputada Mayela Salas. Se le concede el uso de la palabra al diputado Octavio Campos.
Se le pregunta a la diputada Sandra Luz si va a hacer uso de la palabra. Declina. Declina su participación. Se somete a su consideración en votación económica si el proyecto de acuerdo se encuentra suficientemente discutido. A quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo en la forma referida. En contra. Abstenciones. Aprobado. Se considera suficientemente discutido. Se somete en votación económica el proyecto de acuerdo con las modificaciones realizadas. A quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo en la forma referida. En contra. Abstenciones. Aprobado. Aprobado por la 74ª legislatura la puesta de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Presidencia de la República, al Congreso de la Unión, a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en ejercicio de sus atribuciones se eleve a la categoría de Universidad Nacional, modificando los convenios correspondientes, así como su denominación para que sea nombrada como Universidad Nacional y Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Elabórese el acuerdo y cúmplase conforme al mismo.